Bueno, el día de hoy vamos a ver clases sobre vectores. En este caso, pues, un vector tiene características, por decir, cantidades o magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Hay que aprender a diferenciar qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial. ¿Sí? Una magnitud escalar, ¿sí?, es un número cualquiera, ¿sí?, una unidad, etcétera, etcétera. Por decir el número 2, número 4, ¿sí? Podría ser 5 kilómetros, ¿sí?, 2 metros, y etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que una magnitud vectorial, ¿sí?, se diferencia en que estamos hablando de una coordenada de un punto que posee eje X y eje Y. Es decir, un punto, imagínense un punto 4 menos 2. Eso podría empezar a ser ya un vector, porque un vector obtiene o se lo obtiene mediante las coordenadas en el plano X y en el plano Y. Por decir, cuando hablamos del plano, hablamos de manera dimensional, que es 2 dimensiones y 3 dimensiones, ¿sí? Cuando hablamos de 2 dimensiones, pues bueno, es lo que nosotros hemos conocido como el plano de XY. Pero cuando hablamos de 3 dimensiones, ¿sí?, podemos hablar algo de esto: un X, un Y y un Z, un plano real, ¿sí?, lo que se conoce ahora como un plano real. Esa es la diferencia entre un plano de 2 y 3 dimensiones. ¿Ya? Pero en sí, ¿qué es un vector? Un vector es, a partir de ahora, un tipo flecha, ¿sí?, que tiene un origen y también tiene un sentido. ¿Sí? Eso es un vector. Tiene origen y tiene sentido. Entonces, supongamos que nosotros vamos a denominar esto como un vector A. No se olvide de que encima le va a colocar una flechita chiquita. ¿Ya? Imagínense que quiere poner un vector B, pero ahora con otra orientación. Pues bueno, le ponga la flechita hacia abajo. Imagínense que quiere hablar ahora de un vector C. Un vector C es así. Entonces, son distintas alternativas cómo usted puede graficar o representar un vector, ¿sí? Entonces, no se olvide que ese vector puede tener, vamos nuevamente, un vector A puede tener coordenadas en menos 2 y en 4. ¿Sí? Entonces, si usted lo va a graficar en el plano cartesiano, usted lo que va a decir es que en X tiene 2 unidades a la izquierda y en Y tiene 4 unidades. Es decir, intersectamos, ¿sí?, desde el origen, que es el eje 0, 0, de esa manera, ¿sí? Y ese es el vector A. Eso es lo que nosotros estamos graficando en ese momento. Un vector A. Entonces, si usted tiene un buen concepto, matemática básica, en este caso, lo que es planos X y Y, pues no creo que haya mayor inferencia en esto, ¿sí? Pues en este caso, como les explico, este vector o estos vectores poseen un origen, ¿sí?, un punto de inicio o un punto de referencia, ¿sí?, hasta tener un punto final, es decir, un sentido, una dirección. Entonces, si hablamos de características, ¿sí?, ya vamos a anotar en este lado las características de un vector. ¿Sí? En este caso, las características tenemos lo que es el módulo, la dirección y el sentido. ¿Sí? Esas son las características importantes de un vector: módulo, dirección y sentido. Las tres son muy, muy importantes. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué es el módulo? Es la cantidad o la fuerza que representa ese vector.
por decirle, imagínense que nosotros tenemos un vector A, ¿sí? Un vector A. Y vamos a decir que el módulo son 5 newtons, ¿sí? 5 newtons, nada más. Estamos hablando de que le estamos dando una cantidad, una magnitud escalar, ¿sí? Eso es todo. Ahora, ¿cuál es la dirección? La dirección en este caso podríamos decir que es el ángulo que forma, ¿sí? En grados, puede ser 25 grados, 60 grados, 180 grados, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya depende mucho del ejercicio, cómo se lo plantee, ¿sí? Estamos hablando de dirección. Pero ¿qué pasa si hablamos ahora de sentido? Pues bueno, si hablamos en un plano cartesiano, un plano como esto, normalmente nosotros, si vemos un reloj, esto se mide en sentido horario. Caso contrario, se denota con sentido antihorario. ¿Sí? Antihorario. Entonces, infiere muchísimo en cómo usted, pues, defina el sentido de ese vector, ¿ya? Entonces, infiere mucho. Vamos a verificar, pues bueno, podemos decir que, bueno, matemáticamente usted también tiene que darse cuenta que todos los ángulos se miden al revés, o sea, en sentido antihorario. Es decir, que si estamos midiendo en ese sentido, esto va a ser positivo, y si lo hacemos en sentido horario, va a ser negativo. Eso es lo que más o menos usted tendría que darse cuenta, ¿no? Que si estamos hablando en sentido antihorario es positivo y horario es negativo. Pero no es porque lo estamos dando desde una perspectiva solo por física, sino porque recuerde que los ángulos, ¿sí? Los ángulos en el graduador, donde usted quiera, ¿sí? Usted lo mide de esa manera. O sea, no es que yo lo estoy inventando por este momento. Simple y sencillamente son procesos, son pautas que se les manejan desde el inicio. Entonces no he cambiado absolutamente nada respecto a sentido horario o antihorario. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que son representación de vectores. ¿Sí? Representación de vectores. Pues bueno, un vector se lo puede representar de muchas formas. ¿Sí? De muchas formas. Entre ellas, vamos a empezar con la representación rectangular o de forma rectangular. Vamos a poner aquí forma rectangular. ¿Sí? ¿Qué es la forma rectangular? ¿Qué es para usted una forma rectangular? Bueno, imagínense que tengo un vector, nuevamente un vector A, con coordenadas menos 3 y 4. ¿Sí? Menos 3 y 4. Entonces, pues bueno, váyase a un plano cartesiano y grafíquelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Bueno, hago esto, los intersecto y junto el intersecto con el origen, así. De esa manera. Pues bueno, no se olvide tampoco de poner esto, ¿no? Que esto es X, esto es Y, esto es menos X. Eso ya se logra entender un poco, ¿no? Eso de ahí. Entonces, son las coordenadas que yo acabo de poner. Pero este ángulo, o sea, este vector, está formando un ángulo, ¿sí? Y ese ángulo es lo que nosotros acabamos de ahorita estudiarlo como la dirección, ¿sí? Entonces vamos a asumir que esto es θ. Vamos a tratar de obtener algo de esa manera, pero paso a paso. Empezamos primero con el módulo.
Pues bueno, vamos a regresar a básica, matemática básica, y nosotros nos recordamos que la hipotenusa es igual, perdón, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Por ende, si usted se da cuenta, yo he formado un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el módulo es esta letra de aquí, la hipotenusa, ¿sí? En pocas palabras, repito, el módulo de un vector es su hipotenusa. Entonces, ¿qué es lo que usted hace ahora? Pues bueno, ya. Imagínense que si la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, significa que en x es menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, quiere decir que el módulo de ese vector vale 5 unidades. ¿Sí? Ese módulo de ese vector vale 5 unidades. Entonces yo estoy obteniendo en este momento el módulo. ¿Sí? Lo que estoy aprendiendo es que de manera vectorial o en forma rectangular, aplicando el teorema de Pitágoras, puede encontrar el módulo de ese vector. ¿Por qué? Porque tiene coordenadas. Recuerden que este es un punto con coordenadas en X y en Y, o verificando si X y Y es positivo o es negativo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saco la dirección? O sea, el ángulo. Pues bueno, usted debe de recordar que mediante identidad trigonométrica, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, sustituye esos valores. ¿Por qué? Porque usted ya los tiene aquí. Sería 4 dividido para menos 3. ¿Sí? Haciendo esos cálculos, me da un valor de menos 53.13 grados. Bueno, ya sería el resultado final directamente así. ¿Sí? Pues bueno, eso ya, como lo resuelven en su calculadora, eso ya depende de usted, ¿no? Pero dividir esto y luego la inversa de la tangente de este valor de división le va a dar ese dato, ¿no? Pues bueno, ¿qué hago? ¿Qué significa ese valor que está allá? Porque si usted se percata, de aquí hasta llegar a la flecha de acá, es decir, donde está el vector, en el graduador no le va a marcar este valor, le va a marcar más. Está marcando más, porque yo sé que de aquí acá hay 90 y este pedacito va a ser más de 90 grados. Entonces, pero yo sé que de aquí a acá, ¿cuántos grados hay? Yo sé que hay vamos a poner como otra definición. Yo sé que 180 grados le puedo restar eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, le puedo sumar. Es decir que voy a sumar beta 180 más menos, ¿sí? 126.87 grados. Es decir, que si usted quiere verlo de la perspectiva normal o regular, como le hemos venido enseñando, ¿sí? Lo único que le estoy explicando es que de aquí a acá marca 126 grados. O, si usted va a tomar este valor de aquí, de acuerdo a lo que tiene en el plano, lo que le estoy explicando es que es 53 grados, pero de aquí hacia acá, al revés. O sea, es de aquí para acá. Por eso le marca negativo. Porque recuerden que 45 es por aquí y 50 es un poquito más allá, que es exactamente lo mismo. Entonces, depende cómo usted maneje o verifique las perspectivas de ese movimiento. Ahora, si nosotros lo leemos así, podemos moverlo como sentido antihorario, es decir, es positivo. Pero si lo vamos a ver en cambio del otro lado como esto, ahí sí es sentido horario. Por eso recuerde que es el signo negativo, sentido horario y sentido antihorario. O sea, más o menos dése una lógica y dése un entendimiento de lo que estoy tratando de explicar. ¿Sí?
Eso es lo que tiene que ver con una forma rectangular, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con esto. Usted básicamente tiene que saber que este es el módulo, esta es la dirección, y dependiendo de la dirección, pues le va a ir explicando el sentido, ¿sí? Hasta ahí, pues espero que les quede claro un poco esto, que no es nada del otro mundo, pero es muy importante que usted tenga muy en cuenta la perspectiva y la resolución de esto, ¿sí? Vamos cambiando a otra forma. Vamos a trabajar con el mismo vector, ¿sí? Ya. La siguiente forma es la polar. Es la forma polar. Y estas ni únicamente indica lo que es en la dirección y el sentido. Miren lo que les voy a dar como ejemplo, ¿ya? Voy a borrar este vector nuevamente y vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Imagínense que ahora el vector A tiene, bueno, para que sea polar necesito el módulo y la dirección. Es decir, que si hablamos del módulo y dirección, ¿cuánto nos dio el módulo en el ejercicio anterior? Perfecto. Nos dio 5 unidades o 5 newtons. Y recuerdo que la dirección o el ángulo que nos daba era 126.87 grados. Ahora miren, vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a ver más o menos cómo nos ubicamos. Vamos al plano cartesiano. ¿Sí? Yo sé que de aquí a acá, más o menos es por aquí, por donde teníamos el otro de acá, ¿no? Entonces yo sé que de aquí a acá, vamos a asumir que beta tiene 126.87 grados. Pero yo también sabía que este vector tenía 5 newtons, ¿ya? Y al tener 5 newtons, tiene coordenadas, esa fuerza o ese vector A, coordenadas en X y coordenadas en Y. Es lo que estoy viendo. Entonces, de esa manera es como que voy desprendiendo las coordenadas de ese vector, coordenadas en X y coordenadas en Y. Bueno, pues ¿qué es lo que usted va a hacer ahora? Dibuje este vector, dibuje este triángulo. Perdón, triángulo. Yo sé que de aquí a acá, ¿cuánto tengo? Tengo 90 grados, porque es un ángulo, forma un ángulo recto de 90 grados. Ahora, yo sabía que de aquí a acá 126, pero para completar acá, teníamos una idea que teníamos 53.13, que es lo que está acá. Entonces recuerda que si usted aquí tiene 90 grados y acá tiene 13, pues para sacar el complemento de ese ángulo debe ser que un ángulo teta, ¿sí? Un ángulo teta, ¿sí? Debe de darle la suma de los 180 grados, la suma de los 3, es decir, 90 más 53.13 más el incógnita o ese ángulo que usted no sabe. ¿Cuánto le da eso? Si suma 90 más 53.13 le da 143,13. Y para saber el valor real de X nos da un valor de 36.87 grados. Ese es el valor que va aquí. 36.87 grados. ¿Sí? Ya, y este es el otro ángulo, pues, y el ángulo que nosotros ya sabemos. Pues bueno, lo que usted está más o menos demostrando en ese momento es que usted está obteniendo las 3 coordenadas o los 3 ángulos interiores de ese triángulo, ¿sí? Que si nos damos cuenta no son congruentes, ¿sí? Son distintos. Entonces, pues bueno, ¿qué más ahora hacemos? Pues es importante que usted también considere un triángulo de esta manera, ¿sí? Parecido al que hemos hecho, pero usted le ponga valores como A, B y C. Tienen valores de esta manera, ¿sí? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, si yo quiero sacar, ¿sí? El coseno de A, imagino que sea alto, ¿sí?
el coseno de alfa. El coseno de alfa y el seno de alfa. Quiere decir que usted lo que está haciendo es cateto adyacente sobre la hipotenusa y así sucesivamente. Entonces, imagínense que el ángulo está aquí, que es el ángulo de ¿cuánto? De 53,13. Entonces es cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa vale A, es decir, A de X sobre A, y el seno, que es el cateto adyacente, que es A de Y sobre A. Entonces, por lo tanto, al despejar A de X, tenemos que el valor de A multiplicado por el coseno de ángulo, y por lo tanto, el valor de Y, A, por el seno del ángulo. Entonces sustituye. ¿Cuánto valía A? A yo sé que vale 5 en ambos. Y aquí es el coseno de 53,13 y el seno de 53,13 grados. Entonces vamos a sustituir esos valores y vamos a ver si eso es verdad o es mentira. Coseno de 53,13 por 5 me da un valor de 3 newtons, ¿sí? Y el seno de 53,13 por 5 me da un valor de 3,99 newtons. Pues bueno, alrededor de 4 newtons. Y aquí hay que tener en cuenta algo, que usted en A de X está apuntando hacia la izquierda, entonces esa coordenada en sí es negativa, ¿sí? Y si usted se percata, es la misma coordenada del ejercicio anterior, cuando trabajamos de forma rectangular, ¿sí? Es la misma, no ha cambiado, se mantienen los dígitos, y es una demostración que usted puede llegar de polar a rectangular o viceversa, de rectangular podríamos decir que a polar, ¿sí? Son dos procesos que van unidos de la mano y que en este caso nos servirían o es de gran ayuda cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque a veces los problemas se pueden plantear no solo de manera polar, puede ser rectangular o viceversa. Entonces usted está en capacidad de poder asimilar este proceso, ¿sí? Listo. Vamos ahora con coordenadas geométricas o formas geométricas. Cuando hablamos de formas geométricas, es donde nosotros ¿sí? Geometría, pues bueno, ya nosotros tenemos que percatarnos de que vamos a manejar un norte, un sur, un este y un oeste. Eso es una coordenada geométrica. ¿Por qué? Porque cuando yo le vaya a dar a usted un valor, por decirle que tiene un vector B de 4 newtons, mire que le estoy cambiando el valor, 4 newtons, y ahora usted va a tener una coordenada, vamos a hacer el mismo grado, el mismo ángulo, 126.87 grados. Vamos a poner así, ¿ven? Nor-oeste. ¿Sí? Puede ser así, o puede ser también que nos dé primero el ángulo y luego nos indica la coordenada, noroeste. Es decir, que este ángulo se va a pegar mucho al eje norte con el oeste. Entonces, usted lo que hace es algo así, ¿no? Es algo que hemos venido repitiendo, ¿sí? Noroeste, o sea, pegado al norte, yendo hacia el, o sea, pegado, tratando de estar pegado al norte, pero también pegando al oeste. Si yo le hubiese dicho lo contrario, oeste-norte, el ángulo iba a ir así, ¿sí? Y no sería esta medida, porque ya sería de otra manera, ya sería otro nuevo dato. Entonces, es algo desde esa perspectiva, o sea, más bien ya depende cómo usted haga referencia el plano cartesiano. Las coordenadas van a seguir siendo la misma, va a seguir teniendo f de x, f de y,
dependiendo del parámetro del vector, si es b, b de x, b de y, ¿sí? ¿Sí? Lo va a seguir manejando. O sea, no hay nada nuevo en este aspecto. ¿Por qué? Porque les repito, el problema se lo va a plantear con coordenadas rectangulares, polares, geométricas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya depende mucho cómo usted analice y verifique estos problemas y los pueda resolver en casa. ¿Ya? Y una última opción, una última sugerencia. Tenemos una última forma, y esto es muy común, ¿sí? En lo que son vectores, ¿sí? De forma vectorial se ve muchísimo esto. Lo que es formas a través de vectores bases. Vectores bases. ¿Qué significa esto? Pues bueno, lo que pasa es que nosotros, si tenemos un plano de 3 dimensiones, o solo tenemos un plano de 2 dimensiones, siempre nos hemos acostumbrado a ver el X y el Y, el Z, o simplemente el X y el Y. Cuando hablamos de vectores bases, ese X se puede también comportar como una letra I, como un sombrerito, y una J como un sombrerito. Ojo, 2 dimensiones. Lo mismo va a pasar acá, sería I y J. Pero ¿qué hacemos con esta Z? Esta Z se convierte en una letra K. En una letra K. Entonces ahora pues usted, imagínese que tengo un vector con coordenadas, un vector P, que sea 3, 4 y menos 5. Entonces, si usted encuentra coordenadas o parámetros así, I, J y K, no se asuste. No significa que está mal escrito o que el libro está mal expresado. Simple y sencillamente son coordenadas o vectores bases que están en I, J y en K. ¿Qué significaban? X, Y y Z. ¿Sí? Porque puede ser que usted los encuentre sencillamente como un punto o un vector P. ¿Sí? Lo que usted está explicando es que eso es X, Y, Z y J. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces no hay mayor, podríamos decir, mayor hermetismo por nuevos conceptos, por nuevos parámetros, cuando sabemos que I y K representan a X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean. Imagínense si yo le estoy dando este vector a otra cosa. Si usted en algún momento encuentra un Y o un X o un Z negativo, como le estoy dando aquí solo positivo, pues póngalo del otro lado. Mira, así, ¿ven? Como menos X. ¿Ya? Si es Y hacia arriba, ahora va a ser Y hacia abajo. Y el Z de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso es un plano real. Bueno, algunos lo han de poder ver bien, otros si lo hacen en su casa lo han de apreciar de una mejor manera, ¿ya? Pero normalmente cuando se habla de un plano de 3 dimensiones, algo así, si usted lo quiere ver más real, pues dibuje una caja. ¿Sí? Dibuje una caja. ¿Sí? Miren, y ahí lo va a encontrar. Como un I, como un J y como un K. ¿Y se da cuenta? Entonces usted puede encontrar un vector que puede unirlo con el vértice de esa caja. Así. Entonces usted ahí aprende a ver un poquito el plano más real, un plano en otra dimensión, en 3 dimensiones, lo que nosotros estamos acostumbrados solamente a ver en 2 dimensiones. Entonces es una forma, es una sugerencia que le serviría a usted para poder entender cierto contexto de lo que estamos apreciando, ¿no? Entonces, continuamos con lo que tiene que ver con vectores.
con vectores. Muy bien. Entonces vamos a entrar, ¿sí? Vamos a entrar a lo que son, bueno, ya hemos visto lo que es módulo, lo que es dirección, ¿sí? Lo que es un sentido, ¿sí? Lo que es magnitud, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer operaciones entre vectores. Vamos a empezar a ver algo básico, lo que tienen que ver para luego continuar con la parte más compleja. Imagínense que yo le hablo de operaciones con vectores. ¿Sí? ¿Cuáles son las operaciones básicas normales del vector, de los vectores? O las operaciones básicas de las matemáticas. Pues bueno, nosotros sabemos que las operaciones fundamentales son sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí operaciones con vectores. Entonces, imagínense que usted tiene un vector A, un vector B, un vector C y un vector D. Entonces, cuando yo le hablo de sumar esos vectores, ¿sí? Imagínense que yo le pido que sume A más B más C y más D. ¿Sí? Ya. Entonces, quiere decir que voy a sumar todos esos tres vectores, pero usted los puede sumar, ¿sí? Usted los puede sumar de distintos métodos. Entonces, vamos primero con el método del polígono. Método del polígono. Entonces, dibujo un plano cartesiano y si voy a sumar A hacia dónde apunta, hacia la derecha, más B hacia dónde apunta, hacia abajo, C hacia dónde está apuntando, diagonal hacia acá, y D apunta hacia dónde, hacia arriba. Es decir, que es cerrado ese polígono. Pero ¿qué pasaba si yo solamente le pido a usted que sume A con B? Ya, entonces yo sé que A apunta hacia acá y B apunta hacia abajo. Entonces usted me va a decir, bueno, ¿y cuál es el resultante? ¿Cuál es ese vector resultante? Pues es la unión del origen a donde terminó, es decir, así. Así. Ese es un vector resultante. Entonces yo tengo un vector 1 más un vector 2 y lo que hago es tener un vector resultante. ¿Qué pasa si ahora pido restar? Presta atención. Ahora quiero la resta entre el vector A menos el vector B y le quiero añadir la suma del vector C. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos nuevamente a dibujar un plano. ¿Hacia dónde apuntaba A? Hacia la derecha. B está apuntando hacia abajo de manera positiva, pero lo estoy pidiendo restar, es decir, le voy a cambiar la dirección a ese vector. Ya no va a apuntar hacia abajo, sino hacia arriba. Y le sumo C, ¿ya? Pero vamos a hacer lo siguiente para tratar de inferir un poco. Vamos a restar también C. Pues si C apunta hacia acá, ahora va a apuntar hacia ¿dónde? Hacia arriba. Entonces la unión entre el origen de aquí hasta donde terminó ese nuevo vector es lo que se conoce como vector resultante. El origen a donde terminó ese vector. ¿Sí? Eso se conoce como vector resultante. ¿Qué pasaría si ahora yo coloco A más 2 veces B menos C? Yo le estoy aplicando a este vector un escalar, es decir, que voy a duplicar el valor del vector B. Pero presta atención de acuerdo a la dimensión que tengo acá. Entonces vamos a hacer el planito, sí, vamos a hacer el plano de esta manera. Bueno, ¿hacia dónde apuntaba A? Hacia acá. Así. Más 2 veces B, pero si 2 veces B apunta hacia abajo es el doble, es decir, ya no va a ser un vector de esa dimensión, sino el doble. Y a eso le resto C, pero C como apunta hacia acá, ahora apunta hacia arriba. Entonces quiere decir que el resultante
el resultante va a ser ahí. ¿Sí? El resultante va a ser ahí. Y podemos decir que el rojo es R de resultante. Eso es una operación entre vectores, en la que va a tener una suma, va a tener una resta, va a tener una multiplicación y va a tener una división. ¿Sí? Entonces, usted puede multiplicar un vector por un escalar, ¿sí? Que es lo que yo acabé de hacer en ese momento, y eso de ahí. Ahora, vamos a operaciones entre vectores, pero vamos a ponerle no solo de manera gráfica, vamos a tener ahora números. Vamos a tener números. ¿Sí? Entonces, imagínense que tenemos un vector B1 y un vector B2. ¿Sí? La coordenada de B1 es 5, 4, 2 y el otro es 3, 2 y 1. Las operaciones que me están pidiendo es que sume el vector 1 más el vector 2, que al vector 2 le resto el vector 1 y 4 veces el vector 1 le resto 3 veces el vector 2. ¿Sí? Entonces, no es complicado, pues lo primero que vamos a hacer es que a 5, a 4 y a 2 le voy a sumar 3, 2 y 1. Significa que voy a sumar las coordenadas en X, las coordenadas en Y y las coordenadas en ¿dónde? En Z. Entonces lo que vamos a hacer es sumar 5 más 3, 4 más 2 y 2 más 1. Por ende, debemos decir que la suma entre los dos me daría 8, 6 y 3. ¿Qué pasa ahora con lo contrario? Que a B2 le quito B1, es decir, así. De 2, 1 le voy a restar 5, 4 y 2. Ese mismo proceso. A 3 le quito 5, a 2 le quito 4 y a 1 le quito 2. Entonces sería menos 2 y menos 1. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo en operaciones con vectores. ¿Ya? Y si a 4 veces, ojo, 4 veces el vector 1, es decir, 4 por 5, 20. 4 por 4, 16 y 4 por 2, 8. Le resto 3 veces el vector 2, es decir, 3 por 3, 9, 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Ahora haga el proceso. Sería a 20 le quito 9, a 16 le quito 6 y a 8 le quito 3. Entonces a 20 le quito 9, me da 11. 16 le quito 6, 10 y a 8 le quito 3, me da un valor de 5. ¿Sí? Entonces, eso es una operación entre vectores. ¿Sí? Entonces, es lo que más o menos se podría definir para lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algo sobre vectores paralelos. ¿Sí? Podemos definir que dos vectores no nulos, puede ser B1 y B2, son paralelos. Si, solo si el uno es múltiplo del otro. Es decir, si existe un escalar, podemos definirlo como un mu que sea distinto de 0, ¿sí? Con un escalar sea distinto de 0, tal que B sub 1 es igual al mu de B sub 2. A ver, vamos a borrar este ganchito aquí porque pues se va a confundir. B sub 1 es igual al mu de B sub 2, o si no, vamos a cambiarle, B sub 2 es igual al mu de B sub 1. O sea, es un número que al multiplicar al vector 2, porque es un escalar que es distinto de 0, debe darle el mismo valor de B sub 2. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que sean paralelos, estamos definiendo que B sub 2 debe ser paralelo en B sub 1. ¿Sí? Eso es lo que es paralelismo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué pasa si el escalar
En este caso el mu es mayor que 0 y el mu es menor que 0. En ambos casos. Mu recuerde que es un escalar, es un número cualquiera. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si b sub 1 tiene esa dirección, ¿sí? Si b sub 1 tiene esa dirección, ¿sí? Entonces, tengo dos vectores con el mismo segmento. Tengo dos vectores con el mismo segmento. ¿Ya? Entonces, podemos ahí definir lo anterior, que b sub 2 es igual al mu de b sub 1, pero siempre y cuando mu sea mayor que 0. Es decir, que si mu es un número positivo, ¿sí? Tengo que tener esa identidad de allá. Pero ¿qué pasa si mu es menor que 0? O sea, es un número negativo. Lógicamente, las flechas o los vectores, ¿sí? Las flechas o los vectores, ¿hacia dónde creen que van a apuntar ahora? Los números, o las flechas, perdón, van a apuntar hacia abajo, ¿sí? Entonces se aplica el mismo concepto, ¿sí? Se aplica el mismo concepto y la misma idea. Ya vamos a hacer un ejercicio para que se den cuenta qué significa eso, ¿sí? Imagínense que un ejercicio me habla que determina los valores de K y de P. Determinar los valores de K y de P. Determina los valores de K y P para los cuales B sub 1 y B sub 2 sean paralelos, es decir, B sub 1 sea paralelo. Yo necesito saber los valores de K y de P. Esa es mi incógnita. Sabiendo que B sub 1 es igual y B sub 2, tenemos sí, esos son los valores. Entonces yo sé que B sub 1 tiene un valor de K más P menos 2. Y B sub 2, ¿qué tiene? Menos K, menos P, 2P y 4. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer en ese momento? Pues lo único que tiene que hacer es la definición de abajo, ¿sí? Porque usted necesita saber los valores de K y de P. Entonces, ¿qué es lo que hace? B sub 2 es igual a mu de B sub 1. Entonces, ¿cuánto valía B sub 2? Tenemos menos K, menos P, punto y coma. Y ese, recuerda que el valor de mu usted no lo sabe. Usted no lo sabe. De esa manera. ¿Sí? Es hasta ahí lo que usted está haciendo. ¿Sí? Está más o menos identificado. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiene que valer para que eso sea igual? ¿Sí? ¿Cuánto cree usted que tiene que valer mu? Pues básicamente yo ahí me doy cuenta que para que eso sea real, podemos definir que mu es igual a menos un medio, para ver si la igualdad coincide o no coincide. Entonces quiere decir que esto es igual así, ¿no? Menos K, menos P, 2P, punto y 4, K. ¿Sí? Entonces repite el proceso, ¿sí? Y verifica que eso sea cierto. Entonces puedo poner aquí menos un medio, multiplica acá más P y a menos 2, ¿sí? Y a menos 2. ¿Qué más hago ahí? ¿Cuánto cree usted tiene que valer K y P para que eso sea real? ¿Sí? Pues bueno, básicamente lo que podemos darnos cuenta que si se igualan las componentes respectivamente, se obtienen los valores de K y de P. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos ahí? A ver, pensemos un poco cómo ustedes lo moverían, cómo lo resolverían. Voy a borrar esto de aquí para que más o menos vayan verificando y vayan dándose cuenta cómo se resuelve lo que está ahí. ¿Sí? Entonces,
haga esto, ¿no? Coloque menos K, menos P, 2P y 4, menos 1/2 de K, puede poner menos 1/2 que multiplica K más P y menos 1/2 que multiplique a menos 2, de esa manera, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más hago? Entonces, yo aquí sé que esto vale menos K menos P, 2P, 1,4 y puedo ir resolviendo. Menos 1/2 de K, y esto sería menos 1/2 de K, menos 1/2 de P, menos por menos más, y esto me queda un 1. ¿Sí? Eso me queda un 1. Ya. ¿Qué más puede hacer ahora? ¿Sí? Puede separar que menos K y menos P es igual a menos 1/2 de K. ¿Sí? Entonces este puede ponerlo así. De esa manera, ¿no? Entonces yo sé que aquí hay un mínimo K, y es menos 1 más 1/2. De esa manera, entonces yo sé que esto es igual ¿sí? Donde es menos 1/2 de K es igual a P. Despeje, ¿no? Puede despejar. Puede decir que P es igual a menos 1/2 de K. Entonces, si usted asume que eso es así, ¿sí? Que usted está diciendo que P es 1/2 de lo que está acá, entonces lo que ahora va es a sintetizar, y básicamente lo que me puedo dar cuenta, que para que eso no se altere, ¿sí? El valor de tanto el valor de K como el valor de P deben de ser iguales a 0, ¿sí? Porque 0 menos 0, 0, y 1/2 por 0, 0, 2 por 0, 0, y si todo esto multiplicamos por 0 seguirá siendo 0, ¿sí? Entonces los otros valores escalares no infieren mayormente en nada. Entonces por eso les repetí que igualando las otras componentes respectivamente se tienen los valores solicitados, que son K igual 0 y P igual 0. ¿Ya? Imagínense que ahora no, esto todavía no les puedo explicar porque no se ha entrado muy a fondo de esta parte, ¿sí? Pero no es muy complicado, ¿ya? Entonces ya se van a dar cuenta que en sí no es muy complicado este de aquí. Bueno, entonces hasta lo que son operaciones con vectores es lo que hemos analizado, es lo que hemos avanzado, ¿sí? Entonces nos estamos dando cuenta que si, repito, en esta parte el valor de K y el valor de P son iguales a 0, pues el proceso se va a manejar de la misma manera, para que en este caso sean ¿qué cosa? Sean paralelos los vectores, ¿no? Entonces hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Revisen bien, repasen bien. Es algo que se va a seguir viendo y se van a dar cuenta que no es complicado.